¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos comenzando Puntos de Vista el día de hoy para hablar de la situación de los trabajadores en la región del Biobío, en nuestro país, a puertas de la celebración, la conmemoración del 1 de mayo. Nos acompaña Lorena Lobos, presidenta de la ANEF Biobío. Lorena, muchas gracias por asistir. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay a esta hora un taco tremendo, ¿ah? La verdad es que teníamos más invitados, ha sido complicado venir al canal, hay un taco muy grande en la autopista, en el sector de la Costanera, acá cerca del Parque Ecuador, todo por un accidente que ocurrió en el puente Yacolel. Pero vamos a aprovechar la visita de Lorena, quien imaginamos tiene mucho que compartir con nosotros. A ver, Lorena, el 1 de mayo, ¿es un día para celebrar o para reflexionar? Nosotros tenemos una postura hoy día un tanto de conmemoración más que de celebración. De parte de los trabajadores, hoy día tuvimos una reunión con el intendente a propósito del escenario que la región tiene en términos de empleo. Con la CUT, ¿cierto? Exactamente. En términos de empleo público, tenemos tremendas inquietudes respecto del futuro del empleo público en la región a propósito del escenario de despidos que tenemos o que tuvimos el año pasado. Y por otro lado, la precarización del empleo público en términos de cómo el escenario político influye o determina cuál va a ser el empleo público según el gobierno que esté de turno. Cosa que nosotros no compartimos, por cierto, porque cada vez nosotros estamos, o nuestra organización está en pro de que se generen las condiciones para generar una división entre los empleados de gobierno que deberían gobernar con cada gobierno de turno y los empleados que trabajamos para el Estado y para implementar políticas de Estado. Por otro lado, en el lado del empleo privado vemos una tremenda precarización del empleo, a pesar de que las cifras dicen lo contrario, que generan hoy un escenario, más bien vamos a conmemorar el desempleo que el empleo. O sea, hoy día tenemos un escenario de desempleo en la región que es preocupante respecto del cierre de algunas industrias, del cierre de algunos comercios emblemáticos de la región. Sí, ¿el escenario es más complejo con este gobierno que con el anterior? Lo que sucede es que hoy día vemos que respecto de algunas temáticas no tenemos salida. Nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos la Corporación de Asistencia Judicial, que son socios nuestros, son socios de la ANEF, son empleados públicos, empleados que tienen un contrato que ya es precario respecto al empleo público normal. Ellos son Código del Trabajo, tienen trabajos que son por jornada, o sea, un abogado tiene horas en la Corporación de Asistencia Judicial, la mayoría está contratado a media jornada, no jornada completa, y vemos que no hay salida. Ellos llevan 35 días en paro. Es un paro un tanto extenso para la problemática que tienen. Nosotros les hemos hecho saber su problemática tanto al intendente anterior como al gobierno anterior, y los problemas persisten. Su canal ha hecho inclusive reportajes. Sí, ya llevan un mes en paro, habían tenido una movilización anterior, hablan de compromisos que no se han cumplido, y se sienten los hermanos pobres del sistema judicial chileno, ¿ya? Y siendo una corporación muy importante que presta ayuda a la gente que no tiene para contratar un abogado. Es el ejemplo más palpable de lo que tú dices, que es una situación delicada. Se une a los despidos por la crisis de la jibia. Y en el ámbito público, ¿hay persecución, crees tú, con fines políticos a un año de iniciado este gobierno? Hoy día vemos que la instalación del gobierno es compleja en términos de todos los ministerios. Todavía tenemos ministerios en los que se están generando despidos a propósito de la instalación del gobierno. Entonces, hoy día tenemos una situación incierta también para el futuro de los trabajadores dentro del ámbito público. Cada cambio de intendente, por cierto, genera cierta inquietud en los empleados del gobierno regional, aunque en los empleados del gobierno regional y sus sindicatos y sus asociaciones de funcionarios ya se reunieron con el intendente, indudablemente en un escenario que es complejo, porque el empleo hoy día público no está garantizado.
tenemos una situación que altera los ánimos respecto del cuál va a ser el futuro a noviembre, que es nuestro mes clave respecto del desempleo, de los despidos, cuál va a ser el escenario en esta oportunidad. Porque el año pasado, a pesar de los instructivos presidenciales que dictó el presidente Piñera, a pesar de los dictámenes de Contraloría, a pesar de los procesos jurídicos que se ganaron en la Corte, tuvimos inclusive en algunos ministerios el desacato de la autoridad respecto del reintegro de trabajadores que habían sido despedidos en condiciones ilegales. ¿Tiene cifras de despidos? Tenemos cifras, o sea, el año pasado fueron más de 100 trabajadores los que estuvieron y los que siguen del sector público en la región. ¿Y este año en lo que va? En lo que va del año no tenemos todavía una estadística cierta porque tenemos, por ejemplo, en servicios en los que se dictó una resolución de reintegro, de despido y que están en procesos todavía judiciales al respecto. ¿Qué fue lo que conversaron con el intendente esta jornada? Además, con la CUT, ¿le plantearon algunas demandas más de fondo, plataformas sociales? O sea, la CUT planteó esto de su plataforma regional respecto de que hoy día tenemos, a propósito de las estadísticas, de que nosotros somos, los trabajadores somos los que tenemos el pulso del trabajo en todos los ámbitos, una agenda. Y le planteamos que queremos ser parte de una agenda conjunta. Hace unos años teníamos mesas de trabajo respecto de los temas atingentes al trabajo y hoy día no tenemos nada. Queremos ser parte de este diálogo social, de un diálogo social que tiene que contribuir al crecimiento del empleo en términos de cifras, en términos de calidad del empleo, en términos de dignidad del empleo. El gobierno dice que el empleo está bien, que está en el 6,7%. Yo creo que es cosa de preguntarle a la sociedad. Hoy día cada vez vemos más precarizado el empleo. De hecho, las cifras del INE donde muestran un realce del empleo desde el empleo referente al hogar, o sea, que son hogares los que emplean algún servicio. Hay un desempleo que no se está midiendo. Hay un desempleo que no se está midiendo. Tenemos en la región más de 190.000 trabajadores proempleo, que también son unas cifras que palía el empleo, pero que no es un empleo de calidad. Hoy día vemos como en los supermercados, nosotros que somos ciudadanos, cada vez se van estableciendo esta suerte de eliminar trabajadores por una máquina que reemplaza al trabajador y cosas. Y en el contexto público vemos como hoy día, por ejemplo, los trabajadores del Sename están muy preocupados por esta agenda de los niños primero, en circunstancias en que en las regiones en las que ya se ha implementado esta agenda de los niños primero, en los que se han cerrado CREAT, han ocurrido cosas que no apuntan a solucionar el problema de la infancia. Sí, hemos tenido noticias que han llegado al canal, no están 100% confirmadas, de despido de trabajadores también de la red del Sename. Exactamente, o sea, tenemos hoy día, y le planteamos al intendente una preocupación cierta hoy día con cifras, con un modelo de residencia que ya se instaló en la región de Valparaíso, que está siendo un fracaso, porque no ha considerado que los sujetos de atención y los trabajadores tienen algo que decir al respecto. ¿Cuál fue la recepción de Sergio Yacaman? ¿Hay una diferencia con Jorge Ulloa, por ejemplo? Sí, nosotros vimos una diferencia. Hoy día primeramente nosotros el año pasado tuvimos 2 reuniones apenas con el intendente para plantearle estos temas. Y una de ellas la tuvimos que pedir a través de la ley de lobby. Esta reunión se genera a 9 días de instalado el nuevo intendente, lo que nos parece una buena señal. Sin embargo, tenemos nuestras aprensiones respecto de cómo nos vamos a integrar en esta gente y la solicitud es esa. Nosotros queremos que se restablezcan ciertas condiciones para que los trabajadores podamos expresar lo que necesitamos que se ponga, y que el gobierno regional atienda. Un diálogo fluido, me imagino, reuniones más periódicas, puertas abiertas. Bueno, eso es lo que se anuncia, pero de ese anuncio a materializar el anuncio, nosotros queremos ser parte de la agenda, nosotros tenemos cosas que decir. En el ámbito público, por cierto que tenemos que tener una agenda de trabajo, de buenas prácticas laborales, de una serie de temas que están ahí en el aire. Tenemos funcionarios precarizados, tenemos condiciones precarias, tenemos arbitrariedades dentro de los servicios, dentro de los directores de servicios, tenemos funcionarios golpeados en
salud, en educación. O sea, tenemos una serie de temas que hoy día la autoridad no está a la altura. Hoy día, en particular, por ejemplo, en la cartera de justicia, en el que el Ceremi no ha estado a la altura del conflicto y que ha generado, a propósito del conflicto, un nuevo conflicto regional. Entonces, no entendemos, en el fondo, que la autoridad que está propicia para hacer el diálogo y para establecer ciertos estos nexos, no esté en esa sintonía y esto se transforme, y lo que no queremos que suceda es que se transforme solo en un diálogo de buenas intenciones y que finalmente no terminemos materializando nada. Sí, es parte de lo que estamos conversando con Lorena Lobos, presidenta de la ANEF Biobío. A ver, yo sé que cuando se instala un gobierno se producen desvinculaciones, pero para el trabajador, no sé si por un tema político, de ideología, de compañerismo, ¿sienten mayor temor con un gobierno de derecha que con uno de izquierda como el de ahora o no? Lo que sucede es que en términos estadísticos, este es el segundo gobierno de derecha que vivimos y el segundo gobierno en el que se producen despidos en estas condiciones de ilegalidad. Hoy día tenemos toda una batería de elementos, tanto de la Contraloría como de la Justicia, en que le han dado cierta categoría al trabajo público. Han dicho que el trabajo público es estable, han dicho que el trabajador que lleva tantos años se entiende que tiene que ser renovado en su condición, porque así lo ha dicho la Contraloría, así lo ha dicho la Justicia y que finalmente eso es lo que hoy día tenemos, a diferencia de lo que teníamos en gobiernos anteriores, en que solo valía o que solo se tomaba en cuenta la opinión de la autoridad. En el fondo que la autoridad, porque estaba investido de esta condición, tenía la facultad de cambiar, de ver y de llevar. Ese escenario hoy día es distinto, pero finalmente las prácticas o las viejas prácticas se siguen implementando y eso es lo que ha costado que este gobierno en particular, en el que están todos los elementos que ya le mencioné en la mesa, los tome y efectivamente no tenga esta conducta. Sí, vamos a hacer una pausa y ya vamos a seguir conversando, no se vayan. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campanil UDEC, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Continuamos en Puntos de Vista en la previa del Día del Trabajador y se nos ha unido a la mesa
el Ceremi del Trabajo del Biobío, don Carlos Jara. ¿Cómo le va, Ceremi? ¿Cómo estamos? Le costó llegar a los tacos. Un taco espantoso en todo Concepción. Sí, pero ya estamos aquí. Ya está con nosotros en vivo y en directo. Lorena Lobos, presidenta de la ANEF Biobío, estaba preocupada, Ceremi, por despidos con tinte político. El gobierno sabemos que lleva un año instalado. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los empleados públicos? ¿Van a seguir las desvinculaciones? A lo mejor para ustedes se justifican por una nueva administración, o el mensaje es a la calma. No, el mensaje es absolutamente a la calma, porque lo que se ha hecho es desvincular a aquella gente que las nuevas jefaturas han estimado que es necesario cambiarla para poder trabajar con gente de su confianza. Pero no ha habido discriminaciones de tipo político. Eso se lo digo, pero... Son los ajustes necesarios. Absolutamente, que una nueva administración tiene que tomar para funcionar con jefaturas que sean acorde con lo que quiere llevar adelante. Y ese es todo el problema. Desgraciadamente, en todas las administraciones se produce que la gente quiere llevar adelante sus programas con gente de su confianza. Y sabemos que esto sucede, ya ha sucedido siempre, pero este gobierno ha sido mucho menor la desvinculación que el gobierno anterior. Yo sé que no es ningún consuelo. No es ningún consuelo porque si si el gobierno anterior lo hizo, este tiene que hacerlo. No es eso, sino simplemente porque cada gobierno, y por eso lo hacen todos, quiere llevar adelante sus políticas con gente de su confianza, con competencias que le den confianza a las nuevas jefaturas. Les voy a invitar a escuchar a ambos lo que se dijo hoy respecto a la cifra de desempleo actual en la región del Biobío, que es del 6,7%. Escuchemos lo que dijo el Ceremi de Economía. Tenemos una tasa de desempleo en la región del Biobío del 6,7%, que es más baja que la tasa promedio nacional del 6,9%. Históricamente siempre nos desempeñamos con una tasa por sobre el promedio, pero ya esto es una tendencia. Hemos logrado en este último trimestre, o el interanual, crear 32.000, algo más de 32.000 ocupados. ¿Es una cifra positiva, Ceremi, del trabajo? Por supuesto que sí. Por supuesto que esa es una cifra regional. Pero me gusta más ver la cifra grande, la cifra que afecta a todos los compatriotas de todo Chile. 6,9. Pero voy a la creación de empleos. Ah, bueno, detállenos. Voy a la creación de empleos. Sí, se crearon... 200.000 empleos el año pasado. Esa es una cifra absolutamente por sobre todo lo que se creó el 2017. Y esos 200.000 empleos son producto de un crecimiento. ¿El crecimiento de la economía? Del crecimiento de la economía, crecimiento de la región, crecimiento de Chile. ¿Y el cierre de empresas, por ejemplo? Bueno, el cierre de empresas responde, en algunos casos, naturalmente, a esta globalización en la que está inmerso Chile. Pero no todo es porque las empresas se cierran, simplemente porque las empresas, por ejemplo, Guante, que cerró porque se dedicó a importar el zapato, ya no a hacerlo acá. Porque claro, porque las impresoras... Es como si no puedes con el enemigo, únete a él. Ya están imprimiendo los zapatos. Las impresoras desde China. Desde China, claro. Entonces, Ansaldo acá en Concepción. Albano en Concepción, la misma cosa. Estaba produciendo acá y cerró porque su fabricación era más caro que traer zapatos chinos. Y queda con sus locales abiertos, sus locales de venta, pero no produce acá, no se adecúan a esta nueva globalización. Sí, Lorena, bueno, ya lo habíamos conversado, este 6,7%, ¿no es para relajarse, piensas tú? No, yo creo que no, y a propósito de esta mención a los cambios en el empleo público, me parece que bueno, hay una discrepancia respecto de lo que nosotros opinamos y las cifras que hay dentro del gobierno. O sea, el empleo público y de Estado es lo que nosotros defendemos.
Entendemos que los Pero hay funcionarios... solidaridad también con el resto de los trabajadores. Entendemos que el empleo público es de Estado el que se tiene que mantener y los gobiernos tienen que gobernar y tienen que tener sus colaboradores. Pero lo que nosotros observamos en el escenario de despido es un escenario muy distinto. Y es muy distinto porque efectivamente se han despedido funcionarios de 20, de 30 años, gente a punto de jubilar. Eso fueron el escenario de despido que nosotros enfrentamos este año, en noviembre. Entonces, creo que hay una distorsión del empleado de gobierno. Y creo que en ese aspecto somos... Tanto los trabajadores, nosotros como ANEF tenemos una propuesta al respecto, pero son los parlamentarios y son los gobiernos los que se tienen que poner serios. Tienen? Nosotros tenemos una propuesta de hacer la distinción, de que los gobiernos efectivamente gobiernen y digan, bueno, ¿cuál va a ser su dotación de gobierno? Porque yo no creo con anticipación y que efectivamente hay esta distinción y que los gobiernos gobiernen y se lleven a su personal de gobierno y no nos quedemos con jefes de gabinete instalados, escondidos en labores que son de Estado y que los funcionarios de Estado podamos tener estabilidad. Las autoridades muchas veces desconfían de, entre comillas, los operadores políticos. ¿Tú descartas que en el aparato público haya operadores políticos? Mira, el año pasado fue, en época de campaña, se habló mucho de sacar la grasa del Estado y de exterminar los operadores políticos. En la realidad, y yo los invitaría a revisar cifras respecto de cuál ha sido la incorporación o cuántos han sido los incorporados en este último tiempo, y la verdad es que la cifra es desalentadora respecto de eso. No tiene coherencia, digamos, ese discurso respecto de la cantidad de gente que ha entrado efectivamente en este gobierno teniendo militancia política. Y así como también la justicia ha determinado que a ciertos actores que se les despidió, por ejemplo de los gobiernos regionales, en donde la cosa es más evidente, no tenían esta característica de operador que se le esgrime. Ahora, en términos relativos, nosotros, por ejemplo, en los servicios, hay servicios en los que la dotación de un gabinete, por ejemplo, llega a 20 personas. Entonces, o incorporaciones de ese tipo en grado estupendo, sin concursabilidad. El servicio civil está observando todas esas cosas. Hoy día el servicio civil no tiene características de fiscalización, son normativas, pero efectivamente si el servicio civil estuviera dotado de esa acción fiscalizadora, créame que muchos servicios estarían dando explicaciones y muchos servicios la están dando a propósito de que no han hecho concursos para que lleguen los mejores, sino que han contratado vía currículum referenciado a mucha gente que inclusive no tiene relación con las actividades que desarrolla. Seremi, ¿qué opinas de lo que dice Lorena? Bueno, a nivel nacional tuvimos el caso de la señorita Bachelet, que se le contrata en Estados Unidos con un sueldo impresionante y no había pasado ni siquiera por un concurso. Sí. ¿Son excepciones? Sí, por supuesto que son excepciones. Por supuesto que son excepciones y el gobierno las reparó, ¿cierto? Ha reparado porque son excepciones que no en ningún caso confirman una ¿Hay regla. operadores políticos? Es decir, la idea es que no haya. Ni sacar operadores bajo ese rótulo, pero tampoco introducir al aparato operadores políticos. No, lo que yo digo es que ahora se le juzga al gobierno con mucha rigurosidad, cuando es evidente, y yo como Seremi lo he visto, que hubo operadores políticos que era necesario que se desvincularan porque yo sabía lo que estaban haciendo. Su función era política. Y cuando yo vengo a una función técnica, cuando quiero tener técnicos a mi lado, no puedo tener operadores políticos, que venían de la administración anterior. Pero el principio es que los operadores políticos no se enquisten en la administración pública. Eso es lo que tratamos de hacer. Vamos a revisar, señor director, la encuesta del Twitter de TVU Noticias para conocer qué opinó la gente respecto al 1 de mayo, Día del Trabajador. Encuesta Puntos de Vista, mañana es el Día del Trabajador. ¿En qué situación están los trabajadores del país? Un 6% dijo conformes, un 32% regular y, a ver si me ayudan arriba, un 62% muy mal. ¿Por qué se da esta imagen de pesimismo, Lorena, en la gente?
Yo creo que es evidente el escenario. ¿Hay señales? Hay señales. Es evidente el escenario ciudadano respecto a la precarización del empleo, de esta suerte de castigo a la clase media, en la que si una persona gana 600.000 pesos, que no una millonada, no es un sueldo reguleque como alguna vez lo escuchamos, 600.000 pesos hoy día para un trabajador significa el tener que financiar todo, el tener que financiar salud, el tener que financiar la educación de los hijos, el tener que financiar un crédito hipotecario para tener una vivienda, y eso no se sostiene en el tiempo. Es lo mismo que ocurre en el egreso del trabajador cuando jubila. Hoy día cuando un trabajador jubila, que también es nuestra preocupación, no tiene, a través a pesar de haber trabajado toda su vida, de haber impuesto toda su vida, no tiene hoy día los elementos, su jubilación no le alcanza para vivir, no le alcanza para sostener un arrendo, no le alcanza para subsistir, ni siquiera para vivir, para subsistir. Entonces en eso vemos que gobierno tras gobierno tenemos promesas de cambios, de arreglos, y vemos que el discurso no se sostiene. Hoy día la ciudadanía sabe que ese discurso no se sostiene respecto a la solución de algo tan fundamental como el trabajo, que es el eje fundamental de toda familia para que se proyecte en el tiempo. Brevemente, Seremi. Sí. ¿Van a mejorar la situación de los Mire, trabajadores? es que la verdad es que yo me sorprendo cuando se habla de precarización del trabajo. Cuando es fundamentalmente la Organización de Trabajadores de la CUT la que está en contra de medidas que apuntan directamente a mejorar la situación de los trabajadores. En todo punto de vista, por el lado de la reforma previsional, por el lado del trabajo joven. ¿Por qué se dice que se precariza el trabajo joven? Cuando lo que se pretende es que el joven se integre a la vida laboral con trabajos en la medida y en los horarios que ellos puedan hacerlo. Bueno, pero ahí la central se opone a esa medida. Vamos a conocer de esas iniciativas más adelante a medida que se vayan presentando los proyectos de ley. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias. Alcanzó a estar un poco, se lo agradecemos. Sí, me habría gustado decir muchas cosas a propósito del taco, la culpa del taco. Exacto. Señora Lorena Lobos, presidenta ANEF Bio Bio, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, y invitamos a todos mañana a participar de la gran marcha de los trabajadores a las 11 de la mañana en Plaza Tribunales. Sí, la felicito a usted en su calidad de trabajadora, a usted, Seremi del Trabajo, y a todos quienes están en la casa y trabajan día a día para llevar el sustento a su hogar. Gracias, buenas noches. En Puntos de Vista volvemos pasado mañana.